¡Hola! ¿Por qué hice el corazón? Hice el mío y me hace... Sí, vamos, ¿no? ¡Hola! Alto de alimentar. Esto es increíble, es increíble. Vamos de nuevo. Te salto hoy. ¡Hola! Yo soy Lauli. Yo soy Kevin. Y juntos somos Lauvin. Lauvin. ¡Al fin! Hoy vamos a estar hablando sobre supersticiones que se cuentan en Argentina y Corea. ¿Qué son las supersticiones? Son creencias que tienen algunas personas sobre que algunos hechos les pueden dar buena o mala suerte, o incluso causarles la muerte. Y en este video vamos a contarles algunas para que entiendan la cultura popular de nuestros países. ¿Saben las cosas que nos están pasando durante la filmación? Mira el jigsaw, ¿eh? ¡No! Lo matás, no, eso no. Eso no es una superstición. Tipo, dejo tu imaginación. Cuando te pide la mano izquierda. Es muy loco que estemos hablando de estas cosas y estén pasando todas estas cosas a ustedes. No hay más la wincha. ¿Vos sos supersticioso? Yo en algunas cosas, no en todas. ¿Así? Sí, ¿vos? Podría decirse que sí. De hecho, voy a empezar contando yo algo de Argentina, que creo que este es igual en todos los países. Acá tenemos algo que yo veo siempre. Por ahí alguien lo ve esto y me dice, no, Lauli, yo jamás vi eso. Pero yo siempre me he topado con esta situación. De que cuando alguien te pide la sal, ¿qué haces? ¿Vos qué haces si yo te pido la sal? Yo se lo paso a mis amigos. Toma. ¿Así de mano en mano? Sí. No, jamás. Acá lo que haces es si alguien te pide la sal, la apoyás en la mesa y el otro la agarra. Esto viene de los pueblos antiguos que usaban la sal como medio de pago. Entonces, para evitar disputas, se apoyaba la bolsita de sal. Yo ya me desligo de ese problema y vos la agarrás. Si se le caía a Kevin, Te cae la guita. claro, se te cayó la plata a vos. Entonces como que quedó eso a lo largo del tiempo. Y yo cuando alguien me pide la sal, por más de que está al lado mío, es como, tomá. Y me han dicho, pero Lauri, ¿por qué no me pasás la sal en la mano? No, no te quiero decir por qué, me da vergüenza. Pero en ese sentido sí tengo esa superstición. Y si se me llega a caer, agarro y la tiro para atrás, creo que sobre el hombro izquierdo, Sí, o lo hombro estoy izquierdo, haciendo, creo que el ¿sí? hombro izquierdo. Para ahuyentar al diablo. Me he peleado porque me dicen, pero es una estupidez pasarme la sal. No, yo la apoyo. Bueno, yo también tengo una creencia, tipo, es más una superstición de Corea, que es si dormís con el ventilador prendido, gente. Hay una superstición coreana que si dormís con el ventilador prendido a la noche, te morís. ¿Qué? Y si dormís con el ventilador apuntándote, te morís por asfixia. No, ay, terrible. No. Pará, pero si en Corea no tenés aire acondicionado y es verano y hace calor, ¿qué haces? ¿Te morís de calor? Te morís de calor o si querés, bueno, te acostás y disparás para el otro lado, tipo para otra dirección del ventilador y te pegue una brisita así. Ah, bueno, pero hay forma de revertir esto. Bueno, sí, obvio. Sabes que me fijé en internet y decían del por qué salió esa superstición, era para que la gente ahorre electricidad en casa y no prenda el ventilador a la noche. Ay, no te la puedo creer. Está buena ese, ¿vale? Está buena, la pensaron bien. ¿Ustedes tienen algo más así fuerte con respecto a la muerte? Bueno, sí, hay una superstición más que es relacionada con el número 4. El 4 se representa con la muerte. Y qué sé yo, vas a un edificio y subís al ascensor y no te aparece el botoncito del cuarto piso. Te aparece como una F directamente. O sea, si yo digo vivo en el piso F, ¿tengo que decir eso? No, le dicen que vive en el cuarto piso, pero no es que le dicen vive en el piso F, porque todos los coreanos saben que todos los ascensores aparecen con una F. Tipo, porque es como que te direccionas a la muerte. ¡Ay, qué terrible! Pero en realidad en Corea hay un montón de cosas con el tema del 4. Por ejemplo, tipo, en Corea puedes pagar por los números que pones en las patentes. No es como acá en Argentina que ya te dan un número Sí, fijo y la que te toca. Ajá. Te toca la 444, te Tipo, querés morir. Va, te vas a morir. Ajá, obviamente. No, te remorís. Te recontra morir. Pero en Corea, tipo, obviamente te toca un número, pero vos más adelante podés cambiar el número que querés. Pero si pagás. Obviamente tenés que pagar. Para mí a todos le dan el 4 para que todos paguen. Hubo muchos casos de que todos querían cambiar el 4 porque era el 4 de la muerte. En coreano, traducido así literal, es 4 de la muerte. Bueno, en chino también. En el idioma chino también pasa eso. Y por eso hay mucha gente que paga mucho por el número 7, que es el 7 de la suerte. Ah, para contrarrestar. Sí. Y también en Corea, bueno, cuando yo te doy un regalo, no pueden haber 4 cosas adentro. Porque es como que sigue representando el 4 y le está diciendo, anda a morirte o algo así. No, o sea, si yo te regalo una caja de bombones con 4 bombones, soy una rata aparte, pero... Sos una
Que estoy diciendo la muerte. Ay, qué feliz cumpleaños. Pero no, por eso dicen que es mejor darle tipo de 7 unidades o tipo diciéndole suerte o directamente no relacionar nada con el 4 y el 7 y hay gente que te lo regala por regalar. Claro. Ajá. ¿Y ustedes con respecto al casamiento o las parejas, tienen algunas supersticiones? Sí, como por ejemplo si le regalas zapatillas a tu pareja se va a escapar. Eso es una excusa para no regalar zapatillas. Cualquier calzado. Sí, cualquier calzado, como tal que él se lo regale, se te escapa. Otro que no le veo mucho sentido, pero es si tu marido o tipo tu pareja come muchas alitas de pollo, te está cuerneando. En Corea se consume montones. Bueno, sí, pero si lo pensás, en coreano se le dice paranata, es como que te están cuerneando. ¿Y qué suena a algo? Es param, en realidad es viento en coreano. Sí. Y por eso la referencia con las alitas. Ah. Es como que los argentinos le están cuerneando con los cuernos y están... ¿Y qué tenemos de cuerno los argentinos? ¿Qué sé yo? Pero ¿por qué dicen así entonces ustedes? Aunque sea de Corea tiene una relación acá, ¿no? Tendría que buscar eso, porque pueden dejarnos en los comentarios si alguien sabe por qué dicen meter los cuernos. Hay una más que es como que si pasas, no me acuerdo bien el nombre del palacio, pero es que en Corea hay un montón de palacios. Sí. Que si pasas con tu pareja, si pasas por el lado es como que estás yendo al camino para cortarte con esa persona. Ay no. ¿Te querés separar? Con disimulo la llevas a La caminar tirás por al ahí. lado. Vení mi amor, vamos a ver ese palacio. Bueno, nosotros con el casamiento tenemos un montón de supersticiones. Está la típica, que es que antes de casarse el novio no puede ver a la novia con el vestido. Y Kevin me está mirando extrañado, ¿por qué? Yo sé que en Corea ahora, tipo, si se van a comprar el vestido y el traje, van entre la pareja a elegir. ¿En serio? Ay no, súper raro eso. Bueno, por ahí cambiaron, pero es una superstición muy conocida esa. O el martes no te cases ni te embarques, decimos los argentinos. Pero después tenemos algunas que, por ejemplo, si vos destapas una sidra o una champán y te cae el corcho, Sí. te vas a casar. Dicen Es eso. como el de las flores, cuando le tiras el ramo de flores Claro. y la persona que lo agarra se casa. Claro, bueno, pero ahí es más puntual en un casamiento. Pero si vos estás en una fiesta de Año Nuevo y te cae un corcho, ya está, te toca el casamiento. ¿Con quién te casas si no tenés ¿Con novio? quién te casas? Bueno, es a futuro. Con Papá Noel. Bueno, después tenemos otra que si una mujer soltera pasa caminando por debajo de un andamio o le barren los pies, no se casa. ¿Por qué? Y porque hace muchos años es como que les metían presión para que se casen jóvenes, entonces era una manera de apurarlas. Después hay otra que si yo vos tenés un anillo puesto, si Sí. yo te lo saco, dicen que no te vas a casar. A mí de chica me torturaban con eso. Una vez una nena me sacó el anillo y me dijo, ahora no te vas a casar. Y yo, ¿qué? Y era la superstición de que si te sacaba un amigo o alguien el anillo, no te casabas. Y después tenemos otra que es, que esa me la contó una amiga, que si el novio está con la corbata torcida, dice que te va a ser infiel. Yo estuve investigando y viene como de hace muchos años, cuando los hombres se iban a hacer su despedida de soltero, Sí. iban a los llamados burdeles y bueno, y volvían con la corbata mal puesta, entonces simboliza eso. Pero es bastante cruel porque como que es algo malo no casarse. Vamos a hacer una pausa. No saben las cosas que nos están pasando durante la filmación y estamos hablando de supersticiones. No sé, es creer o reventar, chicos. Pero si están viendo este video y les está gustando, denle un like, activen la campanita y suscríbanse al canal. ¿Ves? Lo dije al revés incluso. Maldita sea. En Corea hay uno que dice manzana que comes a la noche es veneno. ¿Por qué? Viste que la manzana tiene propiedades que son para la digestión. Sí. Y es que dicen que si comes manzana a la noche y te vas a dormir mientras dormís. ¡Chan chan! Ay no, pará, porque pero te morís de una cagada. Tipo, te dicen veneno porque hace mal al cuerpo. Por las dudas no voy a comer manzana a la noche. Bueno, con la comida nosotros tenemos cosas más leves, pero más relacionadas con la fortuna, no con la por ejemplo, si estás comiendo y se te derrama vino, dicen que es de mala suerte, pero para revertir eso tenés que tocar y le tocas la frente a la persona que lo derramó. Pero hay otras personas que creen que cuando se derrama el vino es como un símbolo de alegría, entonces tenés que mojar las manos y hacer tipo... Eso sin hacer. Claro, eso sí, vale. Y después tenemos otra con las bebidas, es que cuando vos brindás tenés que hacerlo con la mano izquierda y siempre mirando los ojos. Porque dicen que si no, tus deseos no son sinceros. Y siempre que brindás, tenés que tomar un sorbo, o sea, no puedes apoyar el vaso sin haber tomado antes.
Y tampoco puedes brindar con agua. ¿Por qué? Porque dicen que es de mala suerte. O sea, que si brindas con agua, por lo menos, como para revertir esto, tenés que chocar 2 veces el vaso o la copa. 2 veces. Claro, 2 veces. Todos mis amigos que tomaron agua cuando hacíamos brindis. Bueno, preguntale si tienen mala suerte, ya sabes por qué. Yo sé que tienen una de comidas que era Ah. el 29 de ñoquis. Ah, sí, todos los 29 se acostumbra a comer ñoquis porque dice que te da buena fortuna por 30 días. Pero abajo del plato de ñoquis tenés que poner un billete. 1000 pesos. 1000 pesos. Si se reproducen, que sean 20 billetes de 1000 pesos. Y hay otra superstición que tenemos que justo los ñoquis llevan por lo general tuco o estofado y llevan laurel. Dicen que si te toca el laurel es de buena suerte. Aunque hay algunas personas que dicen que si te toca el laurel tenés que lavar los platos. Pero bueno, dicen que trae buena Ahí tu suerte. mamá dice, bueno, hoy lavar los platos. Claro. Tomá, te pones la hora adentro. Nosotros con la fortuna tenemos eso de que si soñás con chanchos, Sí. te atrae buena plata. Bueno, nosotros para la fortuna también tenemos el dicho de que si te pica la mano derecha es buena fortuna o te vas a tener trabajo, pero si te pica la mano izquierda dicen que vas a gastar plata muy rápido, pero dicen que hay una manera de revertir esto. Tenés que rascarte la mano, pero como para adentro. Es como que vos traes la plata que se iba a escapar, la traes para Ah, todo bueno eso, ¿eh? vos. ¿Viste? Ya cuando te pica la mano izquierda, Todos los días. todos los días. Esto no tiene nada que ver, pero es uno que me decía mucho mi abuela cuando había nacido mi hermana. Si saltás por encima del bebé, tipo no es que saltás literalmente encima del bebé, Claro, porque gente. saltás ahí, Lo matás, no, eso no. Tipo, qué sé Eso yo. no es una superstición. Tipo, si mi mano es un bebé y esta persona sos vos, tipo, no saltar de un lado para el otro. por Ah, encima. saltar por encima. ¿Por Sí. qué saltarías igual por encima de un bebé? Pero como cuando sos nene, tipo, viste que jugabas, Ah. te jodas, pero dicen que no hay que saltar por encima de un bebé porque si no, el bebé no crece, no va a ser alto. No. Podríamos hacer un ping-pong que no sean temáticas, pues ya hablamos de comida, muerte, fortuna, pero tengo 2 para decir. Una, por ejemplo, es que si te golpeas el codo, no te tenés que sobar el codito si te duele, porque dice que ahuyentás la buena suerte. Me la volví a olvidar. Es muy loco que estemos hablando de estas cosas y estén pasando estas cosas ustedes. Sí, es muy raro. La primera me estoy Te olvidando. barren los pies en Hay el que mano barrer los suerte. pies. Ah, nomás, bueno, hoy. Si te barren los pies, dicen que te da mala suerte. O sea, no solo si sos soltera no te casas, sino que también te da mala suerte. Me volví a olvidar la del barrer. Barrer el pie. Vale, voy. Barrer. Es como que te barren la suerte. Bueno, yo por ejemplo tengo uno que es nunca hay que escribir el nombre de una persona con lapicera roja o ¿Por con qué? tinta roja, porque es que le inducís a que se muera. Ay, no, es como una Death Note. Literal, Laura. Ay. Pasame la lapicera roja. Esta mañana no me va más. No hay más la Ouija. Después otra es, después de tocar una mariposa nunca te rasques los ojos. Porque dicen que te quedas ciego. No, igual matás la mariposa. si la También, tocas. yo pierdo algo y él pierde la vida. Bueno, acá hay una superstición que esta la conozco de cuando era chiquita, no sé si alguien la conoce. Es que si vos tenés un sueño y lo contás antes de desayunar, se cumple. O sea que si es algo malo, no lo cuentes. Guau. Y de hecho hay 2 cosas muy particulares con los sueños acá en Argentina, que si vos soñás que alguien se muere, en realidad le alargás la vida. Y si soñás que se te caen los dientes, es que alguien va a morir. Tengo que confesar que cada vez que soñé que se me caía alguna muela o un diente, alguien de mi círculo murió. O sea, algún conocido, algún amigo, terrible. Qué turbio. Sí. Otra que hay en Corea es que si silbas a la noche atraes fantasmas y serpientes. ¡Ay, qué feo! Y dicen que si pones en la entrada de tu casa sal o poroto, evitas que pase el fantasma. Ah, que entren a tu casa. O también está eso de que si dejas la puerta abierta, también inducís a que... Ah, invitas. Sí, Bueno, invitas. acá hay una costumbre que dicen que si se abre una puerta en tu casa, nunca digas pase en chiste, porque muchas veces uno dice, sí, pase, como que hay alguien que abre la puerta, porque supuestamente un espíritu le está abriendo y le estás invitando a pasar a tu casa. Gente, casi se cae un espejo, no, esto es tremendo lo que está pasando en esta filmación, ya no quiero grabar más. Ya está, me voy a la casa, gente. Chao, nos vimos. Bueno, yo tengo una que sin parece sigue cumpliendo, es un día antes de una prueba importante, no tenés que consumir sopa de algas. ¿Por qué? Sopa de alga. Ajá, porque viste que el alga es resbaladizo. Sí. Y bueno, ¿qué pasa si te resbalas con algo? Ah, te caes, Bueno, sí, te caes. claro. Es como que te va a ir mal, pero mal en la prueba esa. Por eso nadie come, literalmente nadie. ¿Vos también lo hacías? Yo no, yo estoy acá en Argentina, ¿qué tenés? Estoy en Corea. Otra que tenemos en Argentina es que nunca tenés que dejar el casco de la moto en el piso.
Yo la conocía porque decían que atraía la desgracia, como el accidente, y cuando Sí. uno se accidenta, el casco cae. Pero averigüé y es una señal internacional que es del código Biker, que lo que significa es que cuando vos tenés un problema, apoyás el casco en el piso. Entonces, eso indica que esa persona necesita ayuda. Así que ya saben, gente, si ven a alguien con el casco en el piso, ayúdenlo. A menos que sea un motochorro. Sí, yo iba a decir, como si están en Argentina, huyan, corran. Bueno, en Corea hay uno que dicen que si los cuervos lloran, algo malo va a pasar alrededor. ¿Cómo llora un cuervo? Te dejo tu imaginación. Eso es un bebé cuervo. Bueno, acá tenemos que si los perros aullan, dicen que es una señal de que alguien va a morir. De hecho, tengo conocidos que me contaban que decían que en el barrio se escuchaban que aullaban los perros y que siempre alguien moría. Yo diría que es algo más del animal y que vayan a ver si está bien. Y después tenemos uno que dice que cuando vos tenés las orejas coloradas es que alguien está hablando mal de vos. Ah, en Corea no apareció ese, que dice que si te pica la oreja Sí. es porque alguien está hablando mal de vos. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, acá si te pica pero la nariz, te vas a pelear con alguien. Y si estornudas, viste que uno dice salud cuando Sí. lo estás estornudando. En Corea no dicen salud, ¿no? No. Bueno, acá siempre tenés que decir salud. Hay gente que cree que se te va el alma, es como lo de las fotos, viste que si te sacan una Sí. foto. Bueno, acá en Argentina por lo general cuando uno estornuda le dice salud. Si vuelve a estornudar le dice dinero. Y si vuelve a estornudar le dice amor. Entonces como que tenés las tres cosas, salud, dinero y amor. Ahora justo que me decís que si estornudas se le sale el alma, en Corea hay uno parecido que es... Si yo bostezo, me tengo que tapar la boca. Sí, igual eso es por educación, lo Ajá. tenían que hacer siempre. Pero era porque decían que se escapó el alma. Ah, Sí, mira. bostezaba. ¿Ustedes conocían alguna de estas supersticiones? Pueden dejarnos en los comentarios cuáles son las más populares en su país y si creen en alguna. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo video de Lavi Channel. Pará. Ahora sí. Chaga. Adivinen cómo se llama mi gato. Jinx. Jinxie, mala suerte. Video de... Se está frotando, no deja de frotarse. Ay, me olvidé. ¿Cuál era el después de qué? Si te agarran los pies de Se la lo mano. Ah.